Aupa Peña, estamos aquí en Bilbo Rock, que es el sitio en el que hicimos nuestros primeros ensayos, y tenemos de aquí, de este lugar, pues muy buenos recuerdos, junto a Ander y a Martín también. Ese solo del primer ensayo ya inspiraba un poco cómo iba a seguir el grupo. Pues llegamos los tres, que eran Martín, Ander y yo, y estábamos ahí, y oye, ¿y Íñigo? ¿Íñigo dónde está Íñigo? Va, pues ese le dijimos que viniera, pero ese no va a venir. Y al de 30 minutos se abre la puerta, aparece Íñigo con una camisa que tenía esto pija ahí rosa, con unas gafas de sol ahí. ¿Qué pasa, chavales? He venido aquí a cantar. Y ya os digo, el primer ensayo, y bueno, no sé cuánto estuvimos, que todavía pues Harris no había entrado. Eso es, estuvimos un tiempo ensayando, yo creo que estaríamos un par de semanas, 3, y pues veíamos que, ostras, seguíamos ensayando y que al final como que nos apetecía meterle un poquito más de cañita, y anduvimos buscando bajista. Y entonces una de esas noches yo conocí a una amiga en común nos comentó, me dijo, sí, tengo un amigo aquí, está buscando bajista. Y yo digo, coño, yo soy bajista. Y luego ya decimos que nos gustaba más hacer euskera. De todos modos, también en esa época entra cuando decidimos hacer o llamar al grupo que teníamos Indix. Que todo fue que me acuerdo que fue Ander que dijo, sí, pues como John es indie, no sé qué tal, Indix. Sí, porque con X mola más. Todo suena mejor con X. Todo con X. Pues ya estamos como Indix. Estuvimos unos meses con los nombres cambiantes. Y no mucho después, no sé cuándo estuvimos aquí, no sé si llegamos a un año ya, fue que decidimos ir a ensayar a Laquelo, al Gaztetxe. ¿Y qué os parece si vamos volando a Laquelo? Vamos volando a Laquelo. Estamos en Laquelo. Aquí vinimos después de Bilbo Rock. Exacto. Y al ser un local, un sitio en el que podías ensayar de manera gratuita cuando quisieras, como nos parecía que era mejor opción que Bilbo Rock, que tenías que estar pagando y pillando los horarios y demás, pues al final decidimos venir aquí, y en principio fue un acierto. Tenemos historias muy guapas en este local, en este Gaztetxe, ¿no? Pasaron muchas cosas aquí, sí. Tenemos muchas memorias, muchas noches aquí pasadas jugando y haciendo movidas. Sí, bueno, porque aparte de ensayar hicimos varias cosas aquí, más. Sí, participábamos en las movidas del Gaztetxe, estábamos en Raya. Algún concierto también. Exacto, gracias a dicha participación, además. Eso es, estar formando parte del Gaztetxe, al final pues tocamos en lo que fue nuestro primer concierto, el callejero de Jaias de Santurtzi, el de Capital Pezcado. Es más, los primeros conciertos, ya me acuerdo que a Íñigo no se le escuchaba cuando cantaba. Es la gran crisis de todos los cantantes, que cuando empiezan nunca se les oye. Pero luego después... Luego vino ya el primero serio, como quien dice. El primer concierto bajo techo. Exacto, en un escenario y todo, que era como, que fue en el Sentinel, en el Andio. Estuvimos tocando junto con otros 3 grupos más. Ese concierto lo consiguió Ander, hay que decir, con la Orden 66 se llamaba, que organizaban conciertillos en el Sentinel. Y al final terminó chapando el Sentinel, que es uno de tantos conciertos que hemos ido cerrando. Exacto. Después de tocar. Es nuestra maldición. El concierto que tocamos ya nos tienen miedo. Y bueno, fue una experiencia. Y estuvimos aquí 2 años, mínimo 2 años. 2 años ya estuvimos, sí, hasta que ya decidimos ir a Bolueta. Y luego fue ya el cambio a Bolueta, exacto. Bueno, bienvenidos a Bolueta. Este es el local en el que hemos estado un par de añitos ensayando, y que yo creo que ha sido un antes y un después en la historia del grupo. Puso Ander de nuevo, ya a Indix, que entonces todavía estábamos ensayando en Laquelo, nos propuso entrar aquí en lo que es en Bolueta. Sí, nos comentó para que viniésemos, que estaba en otro grupo también. Y bueno, después de que Ander, por temas de tiempo y demás, tuviera que abandonar el grupo,
Estuvimos 4 o 5 meses hasta verano, ¿no? Junio, sí, algo por ahí. Bastante tiempo, sí. Y fue en esa época cuando, bueno, un amigo nuestro nos comentó, nos dijo que tenía un colega que era batería, y bueno, me dio su número de teléfono y tal, y hablé contigo, hablé con Nadich, y bueno. Eso es, el primer ensayo en el que coincidimos fue el que me dijisteis para entrar al grupo. Fue el mismo día del ensayo, ¿verdad? En Verango, en Gravasonic, que luego te dijimos para venir para que vieras el local así, ¿no? Hicimos aquí el tour y... Eso es, además yo me quedé un poco chocado por el tema de que era enorme, que había la hostia de cosas, pero resulta que al final no había tanto espacio como pensábamos para ensayar. Y los conceptos eran... ¡wow! Una cosa... Sí, no podía cogerlo por ningún lado. O sea, las canciones tenían partes lentas, pero que no eran lentas. Tenían partes supuestamente rápidas, pero que tenían vacíos o excesivo instrumento metido. Y yo, vamos, me explotó la cabeza cuando las vi. Sí, pero luego después, a raíz de tu llegada, en las canciones que había antes y después de que llegases, es una diferencia abrumadora. Bueno, pues Miquelo, gracias por habernos atendido hoy, así por habernos abierto y habernos hecho un poco recordar qué era lo que era estar aquí con vosotros en el local y todo. ¿Qué recuerdos así se te vienen a la cabeza cuando oyes hablar de los Indix? Los Indix, a mí lo primero que se me da a la cabeza es las liaditas que hacíamos aquí cuando movíamos los sofás, nos poníamos a ver series después de los ensayos. Estaba bastante guay, y el rollito ese que teníamos también con la musiquilla, que cogíamos y nos acercábamos y estábamos ensayando y venías y entrabas haciendo beatbox también en plan... Sí, yo sobre todo me quedo con eso, me quedo con que aquí en el Garito siempre hemos estado con gente que hace música y eso siempre te da buen rollo, los Indix siempre hemos estado ahí, siempre nos hemos juntado. Yo tengo buen feeling con este local, mucho. Yo creo que ha sido para nosotros muy importante. Un antes y un después en el rollo que hacíamos, y yo tengo muy buen recuerdo de la gente, los momentos que hemos tenido aquí. Venir aquí era una aventura todos los días, está guay. Y sobre todo eso, lo que ibais mejorando cada vez que tocabais, que sacabais un tema mejor, lo sacabais mejor todavía, eso está muy bien. Pues nada, tío, ¿te acuerdas cuando tocamos aquí? Sí, estuvo muy bien preparar un concierto por nuestra cuenta y así, tocamos los dos, llevamos todo el equipo y fue el primer concierto en el que bueno, tocamos juntos. Eso es. Eso es. Pues qué guapo, tío. Ya te digo yo. ¿Y cómo visteis el tema Indix? O sea, ¿cómo nos viste como grupo y el estilo que hacíamos y todo eso? A mí me gustó mucho. Me decíais, ¡buah, tal! Todavía no estamos muy seguros, pero yo os vi súper soltados. ¿Cómo que seguros? Que me dijisteis, ¡buah, tenemos todavía que afianzar un poco las tablas! Pero yo os vi tocando y la verdad es que se os veía, pues, sueltos, libres para tocar, y eso es lo que más cuenta en un grupo al final. Sí, eso es. Además el estilo no tenía mucho que ver con los esquemas que tenías, con lo que te dijimos, eso, ¿no? Eso es. Al final el estilo es muy propio y eso es lo mejor de un grupo. Que puedas tener una identidad fuerte y pues me gustó mucho. Además, yo pasé tu número de teléfono a Harris porque un día estábamos en el Molinos de Iturribide tomando algo y me dijo, es que ahora nos hemos quedado sin batería, tal, ¿no conocerás a alguien que toque la batería? Y justo le dije, ¿casualidad? Tengo casualidad. Además justo yo lo había dejado con el grupo anterior. Con Pingüinos Clandestinos. Con Pingüinos, sí. Ya van a hacer casi 2 años de cuando hicimos ese concierto de Rec Masics, que éramos Rec Totem, Maser e Indix. Y bueno, ha pasado ya tiempo, tío. Sí, sí, 2 añitos ya en marzo, creo que hace 2 años. Y bueno, la verdad que fue yo tengo un buen recuerdo. Fue en la primera racha un poco de conciertos que empezamos a tocar del tirón y bueno, compartir un bolo con Maser y con Indix era algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Sí, sobre todo está la cosilla esta de Maser, ¿no? Porque al final el enlace fue Maser, el Maser 1.3 lo llamaba yo. Sí. Moi, Julián y yo, y Moi siguió con Rec Totem, yo me quedé ahí en Indix y... Sí, es como que un poco Maser fue el grupo en común, ¿no? Que eso después de ahí se abrió y
y salieron otras dos bandas, ¿no? Que no exactamente así, pero bueno, está guay que haya bandas como estas, ¿no? Bandas jóvenes que estén intentando apostar por aportar algo un poco más diferente, vosotros igual más enfocado, Indix enfocado un poco más hacia el tema del grunge, ¿no? Sí, y está guay porque tampoco es que sea un estilo que esté súper en auge, ¿no? Entonces está bien que haya chavales haciendo ahí pues un rollo pues clásico, pero aportando el toque un poco más nuevo, que es yo creo lo que aporta Indix, cantando en euskera, que es otra de las cosas especiales que tiene Indix, ¿no? Al final vivimos en Euskal Herria y cantar en el propio idioma de aquí pues es algo arriesgado, pero que si funciona bien pues es reconocido también por el público de la escena y demás, ¿no? Esto es TIK, hemos traído a Unai y aquí estuvimos grabando lo que fue la primera maquetilla de Indix. Y bueno, la cuestión es que aquí hay pues muchos recuerdos de cuando estuvimos grabando. Primero pues como hicimos una grabación por pistas, nos hizo Gorka. Comenzamos grabando las baterías. Con ayuda vuestra, en plan, yo estaba tocando ahí, vosotros estabais aquí tocando la guitarra en lo que es en el estudio, entonces os escuchaba con cascos y tal, y bueno, pues lo mítico de las grabaciones. Alguna canción nos salió muy bien, pero en sí todo salió más o menos hilado. Eso, porque estuvimos durante 2 fines de semana grabando también con Martín. Y bueno, era casi más o menos al ritmo de un instrumento por día. Por ahí sí. Sí, más o menos. Y después luego ya en otro fin de semana hicimos la masterización. Bueno, y sobre Unai pues fue quien nos hizo el diseño de la maqueta, luego también un diseño de las camisetas que llevamos a vender. Exacto. Entonces, la sesión de fotos es como nos lo hace todo. Sí. Entre él y Agurchane, tenemos ahí a currelas de diseñadores ahí, Inicialmente, pues los primeros bocetos de los logotipos de Indix, el concepto ojo surgió aquí, en una conversación chorra, en la que hice unos garabatos con un ojo andante, no sé qué, y os gustó y empezaste a decir, ojos, vamos a hacer más ojos, no sé qué. Y fue aquí, en ese día. Ese fue el inicio de los ojos. Yo te dije ojos, dame ojos. De nuestra marca. Ahora nuestra marca es el ojo. Yo que tengo un problema con los ojos, dame ojos. A partir de ese momento es verdad, el primer ojo lo hizo Agurchane, ¿no? La camiseta sí, el ojo goteante lo hizo Agurchane. Sí. Y comenta también un poco pues qué te inspiró a hacer la portada. La portada, sí. La portada. Es un poco en relación a lo que me transmite vuestra música y lo que tiene para mí conceptualmente vuestra música. Experimenté con muchos bocetos y conceptos y hasta que saqué Texturas de Suciedad, entonces ese toque está ahí. Luego, la movida de pues al final el punk, el rock y estas cosas lo que hacen es ir en contra del sistema, ¿no? Un poco ir en contra de las cosas establecidas, de intentar levantarse de algo, ¿no? De este caos que existe alrededor, muerto o algo así. Entonces pues metí aquí pues estos elementos tipo Matrix o como está conectados a la televisión, un tío que está intentando levantarse o que a la vez se está cayendo, no se sabe, que está dormido pero está despierto, está conectado. Después de sacar la maqueta tuvimos la oportunidad de presentar tanto las nuevas canciones que estaban grabadas, más el merchandising que nos había ayudado en parte Unai a producirlo, y por otra parte tuvimos un gran salto hacia un nuevo Indix. Sí, bueno, el primer concierto que dimos en esta gira, por decirlo de alguna forma, fue el de este de aquí, en la Soca de Picotos, en el que, bueno, fue una especie como de mini festival, ¿no? Una cosilla así, que estuvimos con otros grupos. Sí. Que la mecánica fue de montar 2 escenarios y tocaba un grupo y después tocaba otro mientras estaban montando los del otro escenario. La mecánica para no un poco los tiempos con tantos grupos. Sí, exacto, para no parar mucho los tiempos. Yo creo que es de mencionar también el de Portusarra, que aún no habiendo venido mucha gente, lo vimos todo y probablemente fue el mejor concierto que dimos con Martín. Porque hay que decir también que todos estos conciertos los dimos cuando todavía Martín estaba en el grupo, ¿sabes? Exacto. Y bueno, y por hablar de uno de ellos también, el del Mercatu Fest, que lo organizamos junto a Banda Asamblada y consistía en una serie de conciertos y actos relacionados con la música que englobaba pues a diferentes grupos de Portugalete, o la mayoría que fueran también cercanos, y fueron 2 días de conciertos en los que pusimos y estuvimos trabajando en ello con Banda Asamblada
un backline para que pudieran tocar todos los grupos en plan a gusto, telones, un escenario, la hostia. Y eso lo hicimos pues gente como nosotros estuvimos participando así, ¿sabes? Y... Después de sacar la maqueta, lo que estuvimos haciendo después fue hacer un pequeño... Bueno, hicimos un vídeo, un pequeño teaser en el cual yo no salí. Sí. Aquel día no estuve, saliste, aquel día no pude ir y al final decidisteis hacer esa grabación en vez de aplazarla. Y bueno, salías muy favorecido. Sí, sí. Fue un pequeño teaser que hicimos sobre, pues eso, un anuncio de la maqueta, un poco a nuestra forma. Es que siempre nos ha gustado, ¿no? Hacer ese tipo de vídeos así un poco chorras, graciosetes, con algo pues más o menos serio. Sí, efectivamente. De hecho hicimos un teaser también para la maqueta, en el que, bueno, digamos que una de las canciones en la grabación no salió como tenía que salir por culpa mía. Y bueno, en esa maqueta también tuvimos bastante en consideración esa misma canción que habíamos grabado y que mucha gente pues nos accedía a los conciertos o pensaban que era importante cuando nosotros pues no lo consideramos tanto. Entonces pues fue como un homenaje para ese público tan especial. En noviembre de 2016 me fui del grupo por varias razones. Una de ellas es que, bueno, acabamos de sacar la maqueta, estábamos empezando a prepararnos los bolos, también a llevar a cabo pues muchos temas de publicidad, pues claro, para poder vender la maqueta que acabamos de hacer. Y claro, eso generaba mucha ansiedad, mucha tensión. Estábamos todos muy preocupados de cómo sonábamos fuera, nos preocupábamos mucho del sonido, tanto del nuestro como músicos como el de nuestros compañeros. Y bueno, y al final pasó como pasó con todos los grupos de música. Al final la música es algo muy emocional y chocábamos muchísimo. Y un día pues salté y decidí irme del grupo. Qué mejor sitio que llevar a hacerte aquí la entrevista en el Deustuko Gazte Lokala, donde hicimos nuestro primer concierto estando en la formación actual de 4. ¿Cuál fue esa experiencia tuya del concierto? Así que lo preparamos como muy rápido en 5 días, bueno, después de la marcha de Madrid. Joder, yo vine pensando que podía ser cualquier tipo de desastre, ¿no? Porque al final pasar de 2 guitarristas a un guitarrista, tener que adaptar las canciones con esos 5 días, ¿no? Es poco tiempo. Yo pensaba que iba a salir mal, no sé qué, pero bueno, vine y estuvo bien. La verdad es que vi que el grupo funcionaba bien con 4, que funcionáis bien, así. Sí, al final fue un experimento, sí. O sea, realmente fue un try. Y sí, pero fue un experimento que salió bien. O sea, quiero decir que yo venía pensando que no iba a funcionar del todo bien y que ibas a tener mucho más trabajo por delante, pero me pareció que funcionaba, que estaba interesante, ¿no? Y que funcionaba muy bien. Bueno, Run for All. Estuvimos tocando ya por febrero en el SDI, en Deusto. Fue vuestro primer concierto. ¿Qué tal lo estuvisteis pasando? ¿Qué impresiones tuvisteis de nosotros? Y luego también, pues, ¿qué tal lo pasáis también vosotros? Como que fue vuestra experiencia como primer concierto. Al ser el primer concierto, todos pasamos muchos nervios. Eso está claro, y no sabíamos lo que iba a pasar, pero fuimos a morir. Pero nada, yo el recuerdo que tengo ese día, mucha gente, la hostia todo, salió mucho mejor de lo que esperaba, muchísimo mejor, tío. Nos la jugamos ahí, nos tiramos a la piscina y salió todo de puta madre, la verdad. Te digo. De los conciertos que menos problemas hemos tenido. Sí. Y de los que mejor recuerdo tengo, tío, porque vino un montón de gente que yo no esperaba que viniese, que luego no ha vuelto. Bueno, ¿y qué impresiones tuvisteis de nosotros, de Indix? ¿Qué es lo que visteis? ¿Os moló y tal, lo que visteis? Pues tenéis un estilo que es algo que no sé yo todos los días, ¿sabes? Es algo bastante original y me gusta mucho el rollete, una guitarra en limpio con la pedazo pedalera que tiene Jomba, que flipas,
y que a la vez sois muy gordos, ¿sabes? Y un rollito muy stoner, ¿sabes? Que transmite mucho y es muy guay, me lo pasé muy bien en vuestro concierto. En el SAI fue el primer concierto que nos viste con la nueva formación, sin Martín, vamos, y entonces la pregunta sería, ¿cómo viste ese nuevo Indix, el que parece hoy por hoy definitivo, o por lo menos de momento? A ver, yo como os he visto desde los inicios, el primer concierto y más o menos pues he estado en todos, ¿no? En el concierto de SDI os vi como más compenetrados, ¿no? En sí el estilo también ha cambiado un poco, pero os veía más como un conjunto, un grupo, más que antes. Sí, o sea, eso se transmitía, ¿no? A la gente. Nosotros también creo que lo notábamos. El tocar ya disfrutando, ¿sabes? Sin y como os compenetrabais muchísimo ¿no? más, pues se notaba que la gente también se motivaba mucho más en el concierto, entonces ha habido diferencias. Aurcha, te voy a hacer una pregunta. A Indix, ¿qué estilo le ves, ¿no? ¿Qué influencias crees que tenemos o a qué otros grupos te puede parecer? Yo creo que habéis penetrado bastante en plan los diferentes estilos de vuestro grupo. Es como que habéis hecho un conjunto. Y eso se transmite, ¿no? A la gente. Más de un año después de estar en Bolueta, decidimos cambiar aquí a Deusto. ¿Encontraste tú, Íñigo, el local este? Sí. Mucho más céntrico además, y con más seguridad y más todo. En la búsqueda pues no pensé un poquito que Bolu al final nos pillaba muy lejos a todos, entonces dije, pues qué cosas hay por ahí alrededor, y justo coincidió que no andábamos muy lejos del conci que dimos en Deusto. Y claro, pues entonces empecé a hablar pues con la peña del Gastelo Cala y les pregunté un poquito pues por gente y me dijeron que había pues un par de locales por aquí, entonces entre eso y googlear un poquito pues conseguí el teléfono de aquí de John y justo al de unas semanas no tenía, o sea, cuando llamé no tenía nada y al de un par de semanas me dijo se ha liberado un local. Sí, luego lo que tuvimos que hacer fue buscar más peña, otros grupetes con los que entrar, entonces al final tener un local propio te da una libertad alucinante. Me gusta vuestra música, aunque es curiosa, y pues me sorprende el ambiente que creáis, estáis muy a lo vuestro, el bajo y el guitarra, y Íñigo el que más. Se mete en su papel de, no sé cómo decirlo, interpreta la canción completamente, se tira al suelo. Sí, al final es el que tiene más espacio, más hueco para poder moverse, tiene más versatilidad al final, es el cantante. Y aparte también hay que tener un poco de sangre, de showman como tiene él, que siempre le gusta mucho moverse, hacer el cabra, y al final es lo que le da vida a Indix. Y respecto al cambio que hemos estado dando como grupo, o sea, lo que es el avance, a partir de que empezamos a dar el primer concierto en el Gastelo Cala, que como ves la evolución... El cambio sí es un poco significativo, porque al principio era un poco locura, o sea, no había una correlación de nada, y ahora pues, se puede ir a ver un concierto tranquilamente. Se puede ver. Vale. Es la primera vez que hemos hecho lo de pues, dar un concierto sin uno de nosotros y teniendo que utilizar un sustituto. Entonces, pues también teníamos un poco de miedo pues, a ver qué... Que eras tú el que faltaba. Claro, a ver qué podía pasar, porque claro, al final no sabíamos bien qué podía ocurrir. Al principio yo tampoco estaba segura de poder, pero bueno, al final yo creo que todos nos fuimos relajando con el tiempo, que se veía que las cosas iban saliendo bien. O sea que bien. ¿Y nerviosa estabas? Un montón, yo sí un montón. ¿Pero nerviosa estabas antes? Obviamente, ¿no? No, o sea, por la parte del resto del grupo me estuvieron tranquilizando todo el rato. En los ensayos estaba súper bien, súper relajada, en plan, sí, va a salir bien, Y luego en el concierto también ellos, pues eso, estar tranquila, tal. Y luego, bueno, pues yo es que soy así, me pongo nerviosa, pero... Sí, porque estuve yo contigo durante un par de semanas en los ensayos, te estuve pues ayudando, te estuve enseñando pues lo que había que tal, y luego dije yo ya me desentiendo, ya te la sabes, yo ya no tengo que volver, a no ser que necesites alguna ayuda. Pero bueno, después de, pues el propio concierto, ¿qué tal te sentiste después de... Después de los nervios de la primera canción, ¿ya fue todo más relax? Sí, o sea,
bueno, tú ya lo habrás tenido esta experiencia que te subes y la primera canción es como... Pero nada, luego va saliendo todo, pues va fluyendo y te olvidas un poco de que al final está la gente, es como un ensayo más casi, ¿no? ¿Qué opinas del grupo? ¿Qué te pareció pues, las canciones? Pues... Por ejemplo, cuando estaba ensayando, me acuerdo que había muchísima diferencia entre las canciones que eran las primeras que compusisteis y las últimas. Siempre era como, por favor, o sea, no quiero ensayar hoy las últimas porque me parecían muchísimo más complicadas. O sea, había habido un salto tremendo y ahora que están a punto de sacar nuevo disco, pues supongo que también habrá ese salto. Entonces ya, si en un futuro falta alguno de vosotros, yo ya no puedo ofrecerme porque no voy a ser capaz de hacerlo, ¿eh? Pero vamos, que prometen. Después de el gran conciertazo de Portugalete, lo que hemos hecho y lo que hicimos fue pues meternos aquí al local a ensayar a tope para sacar las nuevas canciones que están dentro del CD. Exacto, es que están en el CD. Y la movida de esas es que pensábamos en desarrollar esa historia con esas canciones y nos faltaba como la guinda del pastel dentro de las canciones, ¿no? Esos últimos 2 temitas. Sí, por eso estuvimos sin dar conciertos, sin dar nada, porque preferíamos... Muy enfocados a tenemos que completar esto y vamos a hacer una mierda muy guapa. Hasta que no terminamos de hacer esas canciones, no hicimos más conciertos ni más nada. Vale, sobre el CD podemos decir que el aire del CD es conceptual. Al final estamos hablando de la historia del Asti Maestro, podía llamarse Indix. Porque al final el disco en sí es como una historia. Sí. Las canciones están expuestas en un orden específico, meticulosamente calculado para poder contar una historia. Hemos hecho un logaritmo dentro de Indix para poder desarrollar el orden de las canciones. Yo lo que le veo es eso, que no solo desarrolla una historia, sino que también hace una crítica social un poco más grande, ¿no? Pues regresamos a Bolueta, esta vez cambiamos de local y estamos en Castle Rock. Y a principios de año hemos estado grabando nuestro primer CD largo, el primer álbum titulado Ondare. Este verano hemos estado casi prácticamente de gira, habremos llegado a dar 10 conciertos, ¿no? Más o menos. Incluido el de Sabadell, que fuimos hasta Sabadell para tocar un concierto. En los diferentes conciertos, un par de ellos fueron con Unai García segundas guitarras, estuvo muy chulo. También comentar que Martín por fin volvió a uno de nuestros conciertos y fue muy emotivo. Luego tenemos aquí a Kimmels, que nos ha ayudado a grabar, ha colaborado con el CD. Es partícipe en los coros, en bastantes coros de lo que ha sido el proyecto del CD. Ha estado en los conciertos también con nosotros, ha cantado con nosotros. Sube y casi pues, es un Indix más. Es uno más ya. Pues es que yo os agradezco muchísimo la oportunidad que me habéis dado de grabar con vosotros, venir a los ensayos, a tocar algún concierto y tal, porque yo ya había dejado prácticamente el mundo de la música y al final ha sido un empujón nuevo. Millas que chavales. Pues que ya hemos sacado también está listo el CD, ya lo tenemos en físico, acaba de llegar, y lo podéis tener ya en los conciertos o contactándonos a nosotros por nuestras redes, ya sea Facebook, por el email, por Insta. Y estaremos encantados de responderos en cualquier momento que nos digáis. Pues nada, esto han sido ya más de 5 años en Indix. Eso es. Y los que nos quedan por contaros. Un saludo.